con la... Entonces dijimos que estábamos con la pregunta... vamos con la pregunta G. ¿Cómo se regula el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal? Y para eso habíamos dicho que actuaban mecanismos intrínsecos propios del riñón, y dentro de eso habíamos hablado de la retroalimentación túbulo-glomerular y del reflejo miógeno. Y de los extrínsecos habíamos hablado de que participaba los nervios renales simpáticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Les preguntaba ¿qué les parece que ocurre en el riñón cuando hay una descarga simpática? ¿Cuál es el neurotransmisor que se va a estar liberando a ese nivel del riñón, si hay una descarga simpática? ¿Y adrenalina, noradrenalina? Noradrenalina, como neurotransmisor, la noradrenalina. Bien. ¿Y qué produce en el riñón? La liberación o la activación de los nervios simpáticos renales. Produce Una vasoconstricción. Vasoconstricción, bien, de la arteriola aferente. O sea, ¿qué va a pasar con la tasa de filtrado glomerular? Va a disminuir. Va a bajar. Va a disminuir, exactamente. Eso ocurriría, ¿se acuerdan cuando vimos el problema del animal que estaba haciendo actividad física? Justamente por eso, el animal que está haciendo un ejercicio, ¿no es cierto?, baja el flujo sanguíneo renal, baja la tasa de filtrado glomerular, justamente porque hay una descarga simpática de los nervios renales, ¿no? Y eso me produce vasoconstricción en la arteriola aferente y por ende me baja la tasa de filtrado glomerular. Y también induce la liberación de renina. Vamos a ver qué importancia tiene eso. Y iniciaría ese caminito de renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense que ese sistema se inicia con la liberación de renina. Renina, angiotensina y aldosterona. En ese orden. Ya vamos a ver cómo. Y ya lo habíamos nombrado ese sistema como un mecanismo extrínseco, ¿no es cierto?, para regular la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se regula? Ahí está. Dice la H, ¿por qué la presión osmótica del plasma de las arteriolas eferentes es mayor que en las arteriolas aferentes? ¿Qué efecto produce esto a nivel del túbulo contorneado proximal? ¿Por qué es mayor en las arteriolas? La sangre, digamos, que va por las arteriolas eferentes, o sea, la sangre que ya pasó por los capilares glomerulares. ¿Por qué dijimos que la presión oncótica es mayor? O presión osmótica en general. Por la filtración. ¿Y qué pasa con las proteínas? No se filtran. No se filtran y quedan ahí. hace que aumente, claro, que aumente la concentración de proteínas. Y eso lleva a un aumento de la presión oncótica u osmótica. Acuérdense que la oncótica es toda, ¿no es cierto? La presión osmótica es en general. Lo que en realidad me estaría aumentando sería la presión osmótica, estaría aumentando a expensas de un aumento en la presión oncótica, la presión que ejercen las proteínas. ¿Y qué efecto produce esto a nivel del túbulo contorneado proximal? Lo que yo les La contaba. reabsorción de agua. La reabsorción, claro. De agua y de solutos también. Acordate que hay un efecto también de arrastre, ¿no es cierto? Arrastre por solvente. Es uno de los mecanismos también importantes. El arrastre por solvente es que se absorbe agua y junto con el agua también van moléculas pequeñas como iones, por ejemplo. Ese sería el arrastre por solvente o desolvente. En algunos libros lo nombran así. ¿Vamos?
Después dice la I, si la presión arterial sistémica permanece constante, pero la arteriola aferente de una nefrona se contrae, ¿qué sucede con la tasa de filtrado glomerular en esa nefrona? Ok. Ahora ya tienen los elementos, ¿no? O sea, la presión acá La no tasa de parece filtrado glomerular disminuye. Para mí disminuye. La tasa de filtrado glomerular disminuye porque hay menor flujo de sangre. Claro, pasa menos sangre. pasa menos sangre. ¿Y qué pasa con la presión hidrostática intraglomerular? Baja también, claro, exactamente. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. ¿Dudas respecto a eso o seguimos? Es para que pongan, digamos, en acción lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, acerca de la contracción de la arteriola aferente o eferente o aferente. La J dice, describa los mecanismos intrínsecos de control de la filtración glomerular. ¿Cuáles serían los intrínsecos? La retroalimentación, el de retroalimentación túbulo glomerular. Bien, ¿y el otro? Y el otro no me acuerdo. Reflejo miogénico. Miógeno. Bien. ¿Vamos? ¿Lo van enganchando? Sí, profe. Analice los cambios en el filtrado glomerular que se desencadenan en un animal con una estimulación aguda del sistema nervioso simpático. Dijimos que provocaba la descarga simpática. Liberación de noradrenalina. Y la contracción de la arteriola aferente, por ende, una disminución de la presión hidrostática intraglomerular y como consecuencia de eso, una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Sí. Profe, y con respecto a la vía parasimpática, ¿el mediador sería acetilcolina? Sí. Y De todas produciría maneras, la los vasodilatación en la aferente. Los parasimpáticos renales son es un gran signo de pregunta, porque no se sabe realmente qué hacen. Nadie habla del parasimpático y función renal. No, es un área bastante desconocida, digamos. Sí, por lo que se sabe ahora, en el libro hay una función muy relevante. Pero capaz que sí, no sé. Bien. Bueno. Eso sería cuando tenemos una descarga del sistema nervioso simpático, ¿no? O sea que la estimulación de los nervios simpáticos renales causaría eso. Vasoconstricción de la arteriola aferente y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Después pregunta la L, ¿qué es el transporte máximo de una sustancia? A ver si... El transporte máximo. ¿Y bajo qué circunstancias se da? ¿Qué sería transporte máximo? La palabra de algún modo se lo está diciendo. ¿No sale? El transporte máximo de una sustancia es lo máximo que puede transportar, ¿no es cierto? Una porción, un túbulo renal, hacia un lado, hacia otro, o reabsorber o secretar, ¿no? Y normalmente se da para sustancias que tienen algún tipo de transportador, es decir, que hay alguna proteína involucrada en el transporte de esa sustancia. Nosotros donde lo vamos a ver, al ejemplo esto, es para el caso de la glucosa. ¿Se acuerdan qué sucedía con la glucosa a nivel del riñón? A nivel del Que se glomérulo. reabsorbe todo. Que se reabsorbe todo.
Se reabsorbe toda. Quiere decir que no se excreta cero, no se excreta nada. ¿Por qué? ¿Se filtra o no se filtra? Sí, se filtra. Claro, se filtra, Sí, se filtra, pasa, sí. digamos, pasa la barrera de filtración, la pasa tranquilamente, no tiene ningún drama, ni por tamaño, no tiene cargas, y no tiene, el tamaño le permite pasar fácilmente, o sea que se filtra libremente, pero todo lo que se filtra se reabsorbe. ¿Y dónde se reabsorbe? En el túbulo contorneado proximal, es más, en los primeros segmentos, digamos, las primeras partes del túbulo contorneado proximal ya se reabsorbe todo. El tema, para la glucosa tenemos un transporte máximo, porque ¿cómo se reabsorbe la glucosa a nivel del túbulo renal, del túbulo contorneado proximal? ¿Eh? Que vendría a ser por medio también de la reabsorción de agua, porque como hablamos antes, que se produce un arrastre de los solutos. Bueno, podría ser algo de eso, pero no, en realidad la glucosa tiene un mecanismo de Transporte activo secundario. específico, ¿no es cierto? Claro, es un cotransporte, que está dibujado acá. Fíjense, acá tenemos, esta sería la luz, esta sería una célula epitelial tubular del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Con sus microvellosidades, fíjense. Esta sería el pasaje paracelular, que acá tengo otra célula epitelial, ¿no es cierto?, al lado. Y fíjense que acá tengo una proteína integral de membrana, que es la encargada de producir el cotransporte de sodio y glucosa. O sea, para que este transportador funcione, se tiene que unir el sodio, se une la glucosa y luego hace que la glucosa y el sodio pasen al espacio intracelular. Y el sodio, luego habíamos dicho que tenía que ser nuevamente sacado, ¿no es cierto?, por la bomba de sodio y potasio. Entonces, acá es donde gasto energía. Entonces, este es un transporte que se conoce como un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque acá no gasto energía. Acá la glucosa se mueve gracias al gradiente del sodio. ¿El sodio qué tipo de gradiente tiene? Un gradiente electroquímico, ¿no es cierto? Químico porque tengo mucho sodio acá y poco adentro, entonces va a tender a ingresar. Y eléctrico porque el sodio es positivo y el interior de la célula es negativo, ¿no es cierto? Entonces tengo un gradiente electroquímico que va a hacer que el sodio entre. Y junto con el sodio arrastra, digamos, a la glucosa. En esta etapa no hay gasto de energía. Se imaginan que si el sodio se va acumulando dentro de la célula, me quedaría sin gradiente y este transportador no podría funcionar más. Por ende, necesito sí o sí la bomba de sodio y potasio que me esté sacando sodio y entrando potasio. Acá sí yo gasto energía, por eso si hablamos que es un transporte activo secundario. Entonces, la glucosa se reabsorbe a través de estos transportadores. Como la glucosa se reabsorbe a través de transportadores, existe un transporte máximo para la glucosa. ¿Qué quiere decir? Hay una velocidad máxima de transporte de la glucosa desde la luz a los capilares peritubulares. O sea que va a haber unos X miligramos de glucosa por minuto que puede transportar. Si yo ya tengo más cantidad en la luz, no va a ser posible, porque ese transporte ha llegado a su capacidad máxima, es decir, están todos los transportadores funcionando, ¿no es cierto? Entonces ya no va a poder transportar. No es que no transporte, sino que están todos funcionando. Imagínense que acá está dibujada una, pero hay millones, ¿no es cierto?, de estos transportadores en la membrana. Cuando están todos ocupados, ya toda la glucosa extra que me llegue a la luz del túbulo ya no se va a poder reabsorber y va a empezar a aparecer glucosa en orina que normalmente no debería ocurrir. Entonces, para todas las sustancias
que son vehiculizadas o reabsorbidas o secretadas a través de un transportador, yo tengo un transporte máximo. Para el caso de la glucosa, son 325 miligramos por minuto. Eso es lo que pueden reabsorber los riñones de glucosa. Ese sería el transporte máximo de la glucosa. ¿Se entiende? ¿Cuánto era, profe? 100 miligramos. 325 miligramos por minuto. No es un número tan importante. Yo se los digo para que vean en qué unidades trabajamos, ¿no es cierto? Es una medida de cantidad de glucosa por minuto que puede estar reabsorbiendo el riñón. Es decir, que cuando yo llego a 325, hagan de cuenta que si llegan más de esa cantidad, de 325 miligramos, llegan más de 325, poner 380 miligramos de glucosa llegan al túbulo, solamente va a poder absorber 325, no va a poder absorber. Y todo el excedente va a pasar de largo y va a empezar a aparecer en la orina, lo que se conoce como glucosuria. Y justamente eso es lo que sucede en los animales diabéticos, ¿no es cierto? Tienen la glucemia muy alta, lo cual hace que se supere, ¿no es cierto?, la capacidad de reabsorción del riñón y comienza a aparecer glucosa en la orina. ¿Estamos? Entonces eso sería transporte máximo. Transporte máximo existe para todas las sustancias que se van a reabsorber o secretar a través de algún tipo de transporte activo, transporte activo secundario, a través de alguno de estos sistemas. Y ya que estamos hablando de la glucosa, si bien no es la pregunta que sigue, pero me parece más lógico verlo, tendríamos que analizar un poco lo que está pasando. A ver si lo voy a borrar. Así pueden ver esto. O podemos ver, esto también lo tienen en el teórico. Fíjense que acá, digamos, tenemos que hablar de un umbral renal para la glucosa. Acá está el transporte máximo que hablamos. Acá tenemos la excreción. Esta curva representaría la excreción. Esta sería la carga filtrada. Acá tenemos otro término más. O sea que tendríamos que empezar definiendo algunos de estos términos. Hablamos de carga. Excreción, saben lo que es lo que sale por la orina, ¿no es cierto? Lo que el riñón está excretando. Transporte máximo, estamos hablando de la reabsorción, lo que estuvimos indicando recién, que sería esta línea verde. Umbral para la glucosa, o sea, tendríamos que ir definiendo todos estos términos. Lo que tenemos representado en esta gráfica, fíjense, es la concentración plasmática de glucosa. ¿Cuáles serían los niveles normales de glucemia? Es decir, de concentración de glucosa en sangre. 100 miligramos por 100 mililitros. Exactamente. Andaría alrededor de eso. Entre 80 y 120, podemos tomar unos 100. Ya esto de todos estos temas los vamos a retomar cuando veamos la parte de endocrino y demás, que vamos a hablar de diabetes, pero bueno, me parece que es importante que lo veamos, ¿no es cierto? A ver cómo maneja el riñón la glucosa. Entonces, normalmente, digamos, los niveles normales de glucemia son alrededor de 100 miligramos por decilitro o 100 miligramos por ciento o por 100 mililitros de plasma. Entonces, fíjense, o sea que acá tendríamos la concentración plasmática de glucosa, o sea que los niveles normales estarían acá más o menos, en 100. Fíjense que con 100, ¿cuánto hay de excreción? Esta sería la línea de excreción. Fíjense que con 100 yo tengo 0 de excreción. Quiere decir que el riñón absorbe todo. Sí. No está compartiendo la pantalla. No, a mí no me sale. Me hubiesen dicho. que están bien. Tengo una pantalla compartida, pero no sé cuál es. Quedo con la guía de preguntas, profe. Perdón. Claro.
Entonces vamos a hacer una ventana. Acá está. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí sí se ve. Bueno, fíjate que en el eje horizontal, ¿qué tengo? Tengo concentración plasmática de glucosa en miligramos cada 100 mililitros, como decías vos. Acá tendríamos 100, esto sería lo normal. Y de este lado tenemos, puede ser la carga de glucosa filtrada, reabsorción o excreción, ¿no es cierto? Acá depende, bien está en miligramos por minuto, pero dependiendo cuál sea la curva va a ser a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, vamos a ver. Concentración plasmática de glucosa. Con 100, ¿cuánto es lo excretado, que sería esta curva? Fíjense que es 0. Con 100, tengo 0, no estoy excretando nada. O sea, ¿qué quiere decir esto? El riñón está reabsorbiendo todo. Ahora fíjense, acá está marcado más o menos 200, está alrededor de 180, 200. A partir de ahí, ¿qué empieza a pasar? A partir de ese... Se empieza a excretar. Se empieza a Excreta. excretar. Quiere decir que acá ya empiezo a tener glucosa en la orina. Esto es anormal, no debería suceder. Entonces, ¿qué decimos? Que se sobrepasó el umbral. El umbral es ese valor de glucemia a partir del cual comienza a aparecer glucosa en la orina. Es un valor de glucemia. Acá está marcado en 200, es más o menos entre 180 y 200 miligramos cada 100 mililitros. Entonces, fíjense que hablamos de un umbral. Ahí fíjense que ahí está lo normal. Esto sería lo normal, ¿no es cierto? Excreción. O sea que entre 0 y 200 el riñón no excreta nada, no sale glucosa por la orina. Sin embargo, a partir del umbral, 180 o 200 miligramos por decilitros de glucemia, ahí me empieza a aparecer. Entonces, ahí ya hablamos de que el riñón está excretando, o sea que ya hay alguna cuestión que está mal. Quiere decir que está llegando demasiada glucosa y el riñón no puede reabsorberla toda. Bien, ¿se entiende qué es el umbral? Entonces, el umbral, ¿qué sería? Es un valor de glucemia a partir del cual, si aumenta más esa glucemia, comienza a aparecer glucosa en la orina. ¿Está claro? O sea que sería ese límite. Por debajo no hay, o sea, por ejemplo, digo 180 miligramos. Bueno, por debajo de 180 absorbe todo el riñón. Por arriba de 180 comienza a aparecer. Empieza a excretar glucosa. Ese es el concepto de umbral renal para la glucosa. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora analicemos esta curva verde, que es el transporte máximo. Dijimos que era el transporte máximo. Era lo máximo que podía, los máximos miligramos por minuto que el riñón puede reabsorber. Fíjense, a medida que va llegando más, o sea, la glucemia, a medida que me va aumentando la glucemia, cada vez le va llegando más glucosa, ¿no es cierto? Se filtra más y me va llegando más glucosa al túbulo contorneo proximal. Entonces, el transporte que va pasando, cada vez va aumentando más, hasta que llega un punto que el transporte se hace máximo, no puede transportar más. Alrededor de 325, 350, eso no es fijo, ¿no es cierto? Sería esto. Si ustedes se fijan acá, vienen para acá y acá les daría el valor. Ese es el transporte máximo en miligramos por minuto que el riñón puede reabsorber. Y fíjense que por más que le llegue más, el riñón no reabsorbe más. Y por otro lado, tenemos la carga tubular o la carga filtrada, que es esta línea roja. ¿Qué es la carga filtrada? Es la cantidad que se filtra y que está llegando al túbulo contorneo proximal. A medida que yo tengo más en el plasma, fíjense que si aumento de más, se relaciona de manera directamente proporcional. Fíjense, cuanto más tengo de glucosa en el plasma, más se filtra,
más voy a tener, más glucosa voy a tener que estar llegando al túbulo contorneado proximal. Esa es la carga filtrada, ¿no? Si yo les digo, la tasa de filtrado glomerular de este animal es de 120 mililitros por minuto. Y la glucemia de este animal es 100. ¿Cuánto es la carga tubular, o la carga filtrada, o la carga tubular de glucosa? ¿Lo pueden calcular? ¿Cómo dijo, profe? Yo les doy un valor de glucemia. ¿Cuánto es? Sí. 100 miligramos por 100 mililitros. O por ciento. O por decilitro, como quieran. 100 miligramos. Y la tasa de filtrado glomerular es 120 mililitros por minuto. Yo quiero que me digan cuánto es la carga filtrada, cuánto se filtra de glucosa por minuto. ¿Cómo hacen? ¿Pueden calcularlo o no? ¿Pueden calcular? No, yo no sé, profe. ¿No se filtran los 100, profe? ¿Cómo? ¿No se filtran los 100 de glucosa? Claro, sí. Vos tenés 100 miligramos por 100 mililitros, ¿no? Sí. Y el riñón está filtrando 120 mililitros. Entonces, ¿cuánta glucosa está llegando al túbulo por minuto? ¿Cuántos miligramos? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo 100 miligramos en 100 mililitros y se producen 120 mililitros por minuto de filtrado, ¿cuánta glucosa se está filtrando? Y los 100 miligramos. 120. Si tengo cada 100, tengo 100 miligramos cada 100 mililitros y se filtraron 120, ¿cuántos miligramos de glucosa por minuto se están filtrando? 120. 120, claro. Ven que ustedes, conociendo la tasa de filtrado y la glucemia, ustedes pueden saber cuánto se filtra. Esa cantidad que se filtra, esos 120 miligramos que se filtraron en un minuto, eso es la carga filtrada, la cantidad que se filtró. ¿Eh? ¿Qué va a ser qué nos tenemos? Entonces, ¿estaríamos a dónde? Estaríamos más o menos 120, acá estaríamos. Bueno, en realidad, perdón, dijimos, tenía 100, o sea que estaríamos acá. Entonces, de acá nos venimos acá, la carga filtrada, acuérdense que es la línea roja esta, o sea que estaríamos más o menos acá 120
miligramos de glucosa por minuto. ¿Y qué va a pasar con esos 120 miligramos por minuto? Que van pasando porque llegan al túbulo contorneo proximal. Se reabsorben. Se reabsorbe. Claro. ¿Y cuánto era el transporte máximo? Acá le está llegando 120 miligramos en un minuto. ¿Cuánto era el transporte máximo? 325. 320. Ven que estamos lejos del transporte máximo. O sea que podemos aumentar bastante más la carga, que todavía los transportadores van a poder transportar toda esa cantidad en exceso de glucosa. ¿Mm? ¿Estamos? Si el animal tiene 4, vamos a hacer de cuenta que tiene 300 de glucemia, ¿cuánto va a ser la carga? O 350 si quieren. O sea, vamos a hacer de cuenta que el animal, saquen la cuenta, y el animal tiene 350 miligramos por decilitro de glucemia, y vamos a hacer de cuenta que tiene 120 mililitros por minuto de la tasa de filtrado glomerular. Calculen, yo voy a poner la pava, ustedes calcúlenme cuánto es la carga tubular de glucosa. La carga tubular o la carga filtrada, es lo mismo. La carga es la cantidad, o sea, la cantidad que se filtra y es la cantidad que llega al túbulo, ¿no es cierto? En definitiva. Entonces vamos a ver si con esos valores estoy superando el transporte máximo o no. Esa sería un poco la idea. Vamos a tener un ratito de grabación.